¿Sabían que existe un miedo creciente en la comunidad científica mexicana que se recorten sus investigaciones si pertenecen a la rama de la ciencia fundamental? Y sabían que además existe un recorte, ha habido recortes en becas de doctorado y postdoctorado para estudiantes en el extranjero y que más de 30 de estos estudiantes se quedaron sin fondos estando allá. Y Daniel, ¿qué piensas de las contrataciones y despidos cuestionables por parte de CONACYT? Preguntas para la audiencia. Guerra sucia tan Pues intensa vamos desde el a primer publicar. día en contra de la doctora Luis Bulla. Muy bien, pues vamos primero con nuestro sketch de hoy con Blanca Salces. Un aplauso. Perdón, estoy estando. Hola, ¿qué tal? El tema es ¿hacia dónde va la ciencia con la cuarta T? O, como diría el 80% de la ciencia en México, ¿vamos a seguir viviendo del erario? Esto que voy a decir va a sonar controversial y oscurantista. Pero por mí, la ciencia y la innovación tecnológica se pueden tomar un descanso. Por favor, tomen en cuenta que esto se los está diciendo una física trunca. Y probablemente estoy loca, pero denme chance. No sé si se han fijado, pero cada vez que la ciencia soluciona un problema, la solución genera otro. Justo cuando resolvemos el problema de la hambruna modificando el trigo genéticamente para que sea más resistente, ahora resulta que todo el mundo es alérgico al gluten. La ciencia hizo que las farmacéuticas encontraran un tratamiento para la psoriasis. El tratamiento puede causar linfoma, ¿no? Pero si llegas a necesitar un trasplante de médula, pues lo vas a recibir con la piel bien suavecita y sin que te pique la cola. Si algo hemos aprendido de la ciencia con el neoliberalismo, es que poner la ciencia al servicio de las industrias comerciales y bélicas es más peligroso que poner a tu hijo al servicio del padre Maciel. Si algo hemos aprendido de Hollywood y de Stan Lee, es que los villanos más peligrosos son los científicos locos. Y bueno, yo no vine aquí a hablar de mis exnovios ni de uno que otro profesor vaca sagrada de la facultad, pero si algo aprendí yo durante mi paso por la Facultad de Ciencias, es que ser científico no necesariamente te hace una buena persona. Y si no me creen, pues ménguele. La ciencia cinética no debería existir. Y no digo la mecánica, me refiero a la ciencia sin ética. La ciencia cinética, o sea, yo creo que los científicos o todo aquel que se dedique a la ciencia, sea persona o industria, debe hacer un juramento como el de Hipócrates, en donde se comprometa a no usar sus conocimientos para destruir el mundo. Y a que si sus conocimientos se necesitan para salvar al mundo, los ofrezca. O sea, si tú sabes hacer una bomba, no se vale que hagas una para chingarte al vecino. Ajá. Y si el vecino necesita demoler su casa, tú debes decir, hey, yo sé hacer bombas, ¿quieres que te huele tu casa? La ciencia cinética pone tartracina en las botanas, un cancerígeno derivado del petróleo, y no para que sepa mejor o para que salga más barato, ni siquiera para que dure más tiempo en el anaquel, sino para que se vean amarillas, cosas que de entrada tendrían que ser amarillas, naturalmente. Gracias a la ciencia estamos comiendo petróleo. Eso no puede ser saludable. Antes nos teníamos que cuidar de nuestra dieta de los carbohidratos. Ahora resulta que hay que cuidarse de los hidrocarburos. Muchas de los grandes problemas que tenemos ahora en el mundo y lo que queremos salvar es por la ética. Y por favor, si con mis palabras ofendo a algún científico mexicano, pues ahora sí que voy a estar ofendiendo a casi uno por cada 1000 habitantes. Pero lo siento, antes de sentirse ofendidos, por favor piensen que durante 2012 y 2014 le dimos 20 millones de pesos del CONACYT a una gran empresa de alimentos
para investigar formas alternativas no convencionales de generar sensación de saciedad y frescura en gomas de mascar y caramelos. Ahora yo ya no sueno tan ofensiva, ¿verdad? Bueno, muchas noches, muy buenas noches. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Pareidolia, que es un espacio para la divulgación científica para que la ciencia que se hace en la comunidad llegue a la comunidad. Qué bueno que nos acompañen en este segundo episodio, y yo creo que lo más importante que habría que hacer antes de empezar es simplemente hacer una recapitulación de lo que hablamos en el programa pasado para saber en dónde nos quedamos en esta comunicación que supuestamente nosotros concluimos que debe existir entre la ciencia y sociedad, y cómo eso se traduce a, si tú quieres opinar, hay que conocer una nueva palabra que introdujimos al programa, que era estado del arte. Así es. Por lo tanto, pues la consecuencia de lo que hablamos el capítulo anterior terminaba en: quiero ser parte de la comunicación ciencia-sociedad, tengo que conocer un poco del estado del arte, en este caso para nuestra ciencia local y mexicana, pues el estado del arte de la ciencia en México, ¿no? Sí, pero igual recapitulando, en lo que basamos la respuesta de que la ciencia y la sociedad deben comunicarse eran 3 pilares principalmente, ¿no? Así es. El primero de lo que hablamos fue que le damos dinero, ¿no? El erario le asigna al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, dinero. Y por eso pues tenemos que saber nuestros impuestos a dónde van a parar, ¿no? Exactamente. El segundo de los puntos... Ajá. Recuérdamelo, Daniel. El segundo de los puntos era principalmente porque concluimos que es una actividad humana necesaria, que está intrínsecamente relacionada con nuestra naturaleza. Algo que tú habías comentado que me pareció súper importante en aquel programa era que la misma manera en cómo justificamos la investigación de la ciencia fundamental es de la misma manera en cómo se justifica el apoyo al arte. ¿Sí? Son actividades tan humanas, tan únicas de nuestra naturaleza, que es algo que de una manera se hace. Pero la otra, que también concluimos, era que sabemos que la investigación científica está ligada con el desarrollo de la sociedad, que le llamamos civilización, ¿no? Sí, ese era el segundo de los puntos, ¿no? Que lo que nos hace civilizados es que la ciencia se relaciona con la sociedad porque hace innovación, hace nueva tecnología para nuestro uso y nuestra comodidad. Pero el tercero de los puntos era justamente el que mencionas, que es parte intrínseca de nosotros como seres humanos, Sí. La curiosidad y el hecho de tener esta parte científica de nosotros. Exactamente. Entonces, Y creo que la conclusión a la que llegamos en aquel entonces fue que la comunicación sociedad-ciencia existe. ¿Quieres ser parte tú de nuestra comunicación? Hay que conocer, hay que leer y hay que seguir con el programa, ¿no? Así es. Y justamente en este nuevo capítulo, ahora de lo que vamos a hablar es de lo que concluimos la vez pasada, que es muy importante, que ya lo mencionaste, es el estado del arte de la ciencia en México. Así es. La salud, cómo se encuentra, cuál es lo que está sucediendo ahorita en cuanto a la ciencia en el país. Y para esto vamos a traer un par de invitados muy interesantes, que son de hecho egresados, han sido estudiantes de la facultad de la que nosotros también lo somos, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Genial. Y la primera de ellas es la maestra en ciencias Tania Victoria Arguijo Herrera. Así es. Ella es licenciada en física, como bien comentas, egresada aquí de la Facultad de Físico de aquí de la ciudad. Y bueno, ella tiene una maestría en ciencias en astrofísica. También un aspecto muy fuerte ahí de la facultad ya ahorita, ¿no? Por parte del IEPN, que es un clásico en los posgrados de física, ¿no?
Así es. como bien habíamos dicho, a sí mismo. Y bueno, ella, la razón por la cual la consideramos muy importante para ser invitada es que ha trabajado para el gobierno, ¿no? Siendo ella como licenciada en física. Y fue diputada federal de la legislatura anterior y perteneció a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y actualmente trabaja para el gobierno de nuestra ciudad. Y pues obviamente el área que más a ella le encanta desenvolverse en la ciencia es la física, pero también me ha comentado que tiene un interés, por decir, no sé si paralelo, ¿no? Ahorita le preguntamos, con la paleontología. Ujú. Así es. Muy bien, bueno, el segundo de nuestros invitados es el doctor Miguel Ángel García Pinilla, que hizo su licenciatura en Química en el 2002 en la Universidad Nacional de Colombia, teniendo una mención meritoria. Hizo su maestría en Ciencias con especialidad en Física de Materiales en el CICESE, que es un instituto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el 2005, para luego hacer su doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Ingeniería Física Industrial en el 2008. Ha participado como profesor de tiempo completo, titular A, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Y realizó desde el 2008 un año sabático que pasó en la Universidad Internacional de Florida, de 2014 a 2015. Y pues ha sido investigador en 5 proyectos de investigación financiados por CONACYT, la SEP y la Autónoma de Nuevo León. Ha tenido colaboraciones internacionales en 4 proyectos, también con instituciones locales. También ha tenido mucho contacto con la Universidad de Concepción en Chile. También ha dirigido 5 tesis de maestría, 2 de doctorado. Ha publicado 45 artículos científicos en revistas internacionales, teniendo un total de 820 citas, y tiene un índice H de 15, que luego en otro programa podemos ahondar un poco más en estas cuestiones. Sí, me encantaría. Y pues es miembro del SNI desde el 2008 y es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, que es un organismo muy importante para la Que ciencia en también hay México. que aclarar. Que también hay que aclarar, claro que sí, es de parte de CONACYT, este Sistema Nacional de Investigadores. Es nivel 1, pues, hay 4 niveles y bueno, él es el nivel 1. Y cuenta con el perfil preferente del PRODEP desde 2010 y yo creo que él nos puede comentar más al respecto más adelante. O sea, la intención de hablar del estado del arte de México, principalmente, y por qué estos invitados, principalmente yo lo percibo porque Luis Mario y yo pertenecemos a la comunidad científica, hemos participado en la organización de eventos, haciendo investigaciones, pero yo creo que como quiera seguimos siendo uno de los eslabones más bajos de la cadena dentro de la investigación científica aquí en México. Entonces la idea es traer a gente que a ellos, nuestros invitados, a que opinen, nos cuenten todas sus experiencias, qué opinan de lo que está sucediendo, de lo que vamos a debatir, porque es lo que principalmente vamos a hacer el día de hoy como todos los programas. Y lo más importante, creo yo, es que son científicos que han vivido desde hace muchos años aquí en nuestra comunidad y que han vivido las problemáticas y han sufrido con la ciencia local, y yo creo que eso es lo más importante de ellos, que realmente han vivido de lo que vamos a hablar y de los problemas de los que vamos a hablar. En particular, Tania pues ha tenido funciones de gobierno, que es de lo que vamos a hablar, ciencia y política en México. Y en nuestra ciudad. Y particularizando también en el doctor García Pinilla. Él es un apasionado de las noticias científicas y políticas, entonces pues también por ese lado puede aportar bastante a la conversación. Exactamente. Y pues bueno, para ya no dejarlos esperar, creo que vamos al corte, a empezar con estos debates, ojalá estén listos, ustedes también. Nosotros ya lo estamos y regresamos ahorita, en un momento más.
Muy buenas tardes nuevamente. Estamos de regreso con el programa de Pareidolia. Y en este momento somos 4 personas en el programa. Mario y yo vamos a estar compartiendo el micrófono. Ojalá nos escuchen bien. Y lo que vamos a hacer es contar, como se dijo ahorita, el estado del arte. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, no de manera completamente exacta, no de manera completamente periodística, profesional, sino vamos a ir recapitulando ciertos eventos que han sucedido a lo largo de esta nueva administración por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ha causado un sentimiento de incertidumbre en la comunidad estudiantil, de los directivos, de los investigadores que apenas van a empezar, de los que ya son consolidados, de cualquier persona que puede generar una opinión de la comunidad, ¿no? Incluso debe haber empresarios, incluso empresas que están relacionadas con proyectos pues industriales, pero científicos a la vez, con las universidades y con centros de investigación a los que les ha afectado los recortes y las cuestiones que ha habido con CONACYT últimamente. Es muy importante destacar que este programa lo estamos grabando, no lo estamos transmitiendo en vivo. Regularmente lo que hacemos es que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de los comentarios de la transmisión en vivo, lo que no va a ser posible en esta ocasión por cuestiones del internet aquí del instituto, pero pues igual pueden poner sus comentarios en la caja de comentarios aquí abajo, y podemos igual comentar ahí y responderles más adelante. Así es. Bueno, entonces vamos a empezar, si están de acuerdo, vamos a nombrar 5 puntos. Los comentamos para que ustedes y el público estén enterados de lo que estamos hablando. Y acabando los 5 puntos, empezamos de que tienes algo que comentar, quieres decir, nos pueden interrumpir, no hay problema. Capaz y cosas de las que decimos estamos equívocas, así como hay noticias que no son ciertas o están mal interpretadas, ¿no? Entonces, el punto es aquí generar una opinión un poquito más educada de la normal. Entonces, si quieres, empieza con los primeros 5. Sí, pueden no poner tanta atención en puntos que no se les hagan tan interesantes y ahondar más en puntos que se les hagan más interesantes. Entonces, va a ser libre esta parte del programa. Entonces, el primer punto es que pues entra la directora de CONACYT, Elena Álvarez Bulla, y pues se vuelve polémica por sus declaraciones respecto a los transgénicos. ¿Sí? Ese es el primero de los puntos. Ajá, después se anuncia lo de la inclusión de la H, ¿no? La famosa inclusión de la H en las siglas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, incorporando la H en Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, ¿no? Que también fue muy polémico. También se anunció que el subdirector de comunicación de CONACYT no tiene título universitario, no concluyó una licenciatura, que es David Ledesma. También la encargada de CIBIOGEM, que es la Comisión Intersecretarial de Biodiversidad de los Organismos Genéticamente Modificados. Es una licenciada en diseño de modas, se llama Edith Arrieta, y su único trabajo fue reportado, ha sido en la jefatura de Claudia Sheinbaum en la unidad departamental, en la alcaldía de Tlalpan. Su función era fomentar el cooperativismo y la economía solidaria. Pues también fue algo polémico, ¿no? Que pusieron a una licenciada en diseño de modas en algo que tiene que ver con transgénicos, ¿no? Y genes que pues ella probablemente no, quién sabe, ¿no? Y pues también en alguna mañanera del presidente de nuestra nación te dijo que no estaba de acuerdo con que existieran esa clase de cargos, como el mencionado en el punto anterior, y que pues CONACYT iba a actuar para solventar esta situación y también para solventar la existencia de privilegios en general que no están justificados durante su mandato. Y bueno, lo que se dijo también fue que esta licenciada en modas fue contratada porque su familia es campesina, y pues al parecer tiene un gran conocimiento sobre el maíz nativo y que por eso está como capacitada para fungir su función ahí en el CIBIOGEM. Y pues sí, al parecer la comunidad científica pues no está capacitada para esa clase de conocimiento como más práctico, ¿no? En cuanto al maíz nativo. Y esa fue la justificación. Entonces pues pueden comentar de cualquiera de los puntos mencionados, alguno en particular. Igual a mí me gustaría aclarar un poco antes con las intervenciones. Es que pues creo que todo el mundo tenía muchas emoción de que por primera vez
lo que fuera el director general de CONACYT fuera alguien de ciencia completamente. Ya ha habido otros cargos que no necesariamente están relacionados con su profesión, ¿no? Y que ahorita una persona investigadora nivel 3 y que aparte fue Premio Nacional de Ciencias, quedara a la cabeza del organismo, pues causaba un sentimiento de cierta tranquilidad, y que aparte, que en la campaña del 2018 de nuestro actual gobierno se decía que se iba a impulsar la tecnología. Entonces había unas expectativas altísimas cuando iba a empezar el mandato, y sí, y todo el mundo empezó con la primera polémica, ¿no? Que la persona, Elena Álvarez, no está de acuerdo con el uso de transgénicos aquí. Entonces no sé si ustedes han escuchado de algo, han sentido alguna otra clase de polémica, ¿qué opinan de esto? ¿O las opiniones están adecuadas? No tiene nada que ver que tenga esté de acuerdo o no con el uso de los transgénicos o no aquí en la República. ¿Qué pueden decir al respecto? Bueno, a mí me gustaría iniciar comentando pues que, pues, digamos, parte de esta cuarta transformación involucra desde la parte de la ciencia y tecnología, la apropiación de la ciencia y tecnología y la apropiación por parte de la sociedad. Entonces, sumado a esta parte de la apropiación, pues una de las grandes riquezas de México es su biodiversidad, ¿no? Claro. Y en términos de alimentos, pues el maíz, el tomate, el cacao y muchos otros alimentos tuvieron su origen en México, ¿no? Más sin embargo, el gobierno actual dice que por políticas neoliberales, y probablemente sí fue así, el campo fue abandonado, ¿no? Y lamentablemente el desarrollo de la tecnología en la parte de alimentos involucraba la modificación genética de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, el peligro que se puede llegar a tener, yo soy químico y tengo un poco de conocimiento en ese tema en la parte bioquímica, es de que efectivamente puede haber cruces entre las especies nativas y las especies modificadas que pudieran llegar a modificar las especies nativas, haciendo que no tengas tú, pues que tú mantengas la genética propia del maíz, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante que haya una política de, no sé si de retaliación, en el sentido de que de reconocer lo que somos, apropiárnoslo y a partir de ahí hacer un crecimiento. Entonces, el tema de los alimentos modificados genéticamente es un tema que mueve pasión. Entonces puede haber gente que diga que está a favor por el simplemente hecho de que en una hectárea puedas sacar 10 toneladas de maíz o 14 toneladas o 20 toneladas de maíz, y si tú comparas esa hectárea con el de un campesino que no utiliza maíz modificado, el señor puede llegar a sacar 1 tonelada en el mejor de los casos. Entonces, en ese sentido, la eficiencia, y tú pensando como empresario, uh-huh, o simplemente como agricultor, pues tú te irías por el modificado para tener más ganancias. Pero ¿qué hay atrás de eso? ¿No? Entonces, realmente que haya estudios que muestren que no haya un efecto secundario, negativo. Sí, o efectos secundarios sobre nosotros, que somos los que estamos consumiendo los alimentos, pues realmente yo creo que somos, digamos, a ustedes los incluyo, Tania, pues somos la primera generación de que estamos consumiendo con alimentos modificados genéticamente. No sabemos realmente si sí nos está afectando o no. Uh-huh. Ahora, lo que sí es un hecho es que las empresas que estaban comercializando estas semillas, Monsanto, por ejemplo, claro, ya han enfrentado demandas por fuera y las han perdido. Y lo que también es un hecho es de que estas mismas, digamos, digamos, el sketch que ustedes mostraron en ese momento de la ética y la ciencia es muy importante, porque esa es una empresa que precisamente tiene una estrellita en el sentido de que no se debe hacer. Porque ellos lo que hacen es patentar estas semillas y luego te dicen, ¿sabes qué? Con esto tú vas a tener 20 toneladas por hectárea, pero tienes que utilizar este plaguicida, que es el glifosato, para que elimine todo, menos esta planta que es la tuya. Sí. Entonces, en ese sentido, ahí es donde entra la parte de la biodiversidad que les digo yo. Entonces, ahí es donde de repente como que hay un choque fuerte, porque, digamos, ahorita estamos enfrentando un problema de alimentos a nivel mundial. México, o sea, México estamos importando la comida, pero por el otro lado está, bueno, y tenemos que proteger eso. Entonces yo creo que
al igual que en la vida, hay un montón de colores entre el blanco y Claro. el negro que no necesariamente tú puedes decir no y te quedas con el no. Pero igual creo que hay muchos, como tú dices, hay todo un espectro, ¿no? De posibles casos. Como por ejemplo, un caso que vamos a comentar aquí más adelante en el programa es el caso de la doctora Beatriz, que es una investigadora del CIMBESTAF, específicamente con soya modificada. Pero también hay transgénicos que son únicamente para, lejos de venderlos a compañías, sino también para el gobierno, para investigación y para incluso los mismos agricultores, ¿no? E incluso, pues el maíz que se maneja ahorita, o incluso el tomate, no es el tomate original. Porque alguna vez leí, no me lo tomen a ciencia cierta, obviamente, soy un completo desconocido del tema, pero creo que desde que existe los mexicas y el cultivo en Chinampas, en estos islotes flotantes, ya existía, ¿cómo se llama? Cruce de especies de maíz para alcanzar la mazorca más grande y más. Entonces creo que ahí escuché que la UNAM tenía una oriunda completamente oriunda de los antiguos maíces que se cultivaban. Entonces no sé a qué punto es cierto. Incluso el tomate, pues hay cuántas familias de tomate y dicen que el tomate original es muy, muy pequeño. No tanto como un cherry, ¿verdad? Pero sí muy, muy, muy pequeño. Tampoco brilla tanto, ¿no? No tiene ceras. Creo que yo lo que pudiera comentar al respecto brevemente es que creo que la regulación debería hacerse justamente en las prácticas que se hace. Por ejemplo, eso de usar pesticidas y herbicidas como demás y dañinos, pues ahí es donde debería estar la regulación, no en un miedo o difundiendo incluso miedo en la población respecto a los transgénicos, que los transgénicos per se no son malos, sino lo que luego se hace con ellos. Pero bueno, ¿tienes algo que comentar, Tania? Pues definitivamente ya tenemos varios años que estamos consumiendo alimentos que la verdad sí son dañinos. ¿Para qué vamos a decir que no? La prueba más fehaciente es lo que acaban de aprobar ahorita en Cámara de Diputados sobre el etiquetado a los productos. O sea, no se cree esa ley si no es necesaria. Es que es muy necesaria. Es que ya han pasado años y precisamente investigadores en química han ido a pedir a Cámara de Diputados el etiquetado completo y veraz de los productos. Claro. Simplemente ese es el ejemplo más claro que podemos tener. Y en cuanto a los alimentos en sí, pues prefiero la tortilla blanca a la amarilla o el elote blanco al amarillo. Prácticamente estamos importando hasta el mismo maíz y lo que nos mandan del otro lado no es más que las sobras. Claro. Lo las mandan para acá. O sea, no solo en alimento, sino en gasolina y en otro tipo de productos que importamos. Entonces lo dejo ahí y para seguir debatiendo el tema. Claro. Bueno, pues respecto a estas contrataciones medio pues dudosas, ¿no? Como cuestionables, contrataciones cuestionables, como pues ¿qué opinan de lo de que esté la licenciada en modas, diseño de modas, dirigiendo el Cibiogem? Bueno, cabe recalcar que fue propuesta y se aprobó, pero desconozco qué reporteros le comentó en la misma, bueno, se llama mañanera porque aquí el presidente tiene la costumbre de escuchar los medios de comunicación todas las mañanas. Se le comentó sobre esas postulaciones que se habían filtrado hacia la prensa y él estuvo en desacuerdo, se indagó más y se les terminó, se concluyó su, ¿cómo se llama? ¿La aprobación? Ajá, exactamente. Sí estuvieron asignados, pero debido a esa hacerlo público, se empezó a, pues como todo, ¿no? Si se hace público, afecta mucho. Y el presidente estuvo completamente en desacuerdo y a partir de eso, pues esas dos personas ya no están laborando en el CONACYT, pero se vuelve increíble decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera hecho público esa información, ¿no? Entonces sí, pareciera un poco increíble, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo comenté con ustedes hace un momento fuera del aire. Yo no estoy seguro de que toda la gente sepa que
que estamos involucrados en una cuarta transformación, y cuando el presidente mencionó que estamos en una cuarta transformación significa que se va a cambiar el modelo político del país. Entonces, en ese sentido, es un momento crucial para el país, claro, porque vamos a nominar Morena como partido político, pensando en términos políticos, tiene el poder judicial, perdón, tiene el poder ejecutivo con el presidente, con López Obrador, tiene la Cámara de Diputados, que sería el poder legislativo, y tiene la mayoría en todos los estados de México. Recordemos que por leyes de la Constitución, si para modificar cualquier artículo de la Constitución requieres del voto de los 16 estados más uno. Bueno, Morena los tiene. Entonces, eso hace que en ciencia, que es el tema que nos involucra en ese momento, pues haya una reorientación de todos los aspectos que involucran, por ejemplo, la parte de la profesión social que involucra el H de humanidades, que es controvertido, claro, pues es controvertido porque empezando por, digamos, en términos de costos, en modificar una H en todos los papeles del gobierno, eso es un costo que a lo mejor ya no tenían programado para este año, o el modelo de secretarías que es otro, dicen que la economía venía aquí a Nuevo León, el CONACYT se iba a ir para La Paz, no se ha movido esa es una de las cosas que no se ha hecho. Entonces son como pendientes ahí que están por parte de la administración para hacerla más descentralizada, ¿no? Que yo creo que sí era un punto pendiente que tenía México, al ser un estado que es federativo, tenía que ser menos centralizado que una república. Yo soy originario de Colombia, somos una república y es muy centralizado el gobierno, y tú lo notas cuando sales a regiones fuera de las capitales de los estados. Entonces yo creo que yo estaba a favor de eso, pero sí, esa proposición de la H, digamos, como que en la ciencia, como que las humanidades como que eran un aspecto relegado por parte del CONACYT, al igual que, por ejemplo, cuestiones como la difusión de la ciencia y de la tecnología, que ahí es donde entra el nombramiento de Ledesma, ¿no? Que era lo que tú decías. Sí. Entonces, ahí yo creo que a lo mejor, al tú querer hacer un cambio, digamos, los científicos en México somos una comunidad muy pequeña. En ese momento hablamos con Tania de un par de nombres y hablamos de Chile, y realmente la comunidad de ciencia y tecnología en Latinoamérica no es muy grande, y en México, pues, aunque es de las grandes en Latinoamérica, todos nos conocemos. Sí. Entonces, al querer introducir un cambio en la ciencia y la tecnología, pues tú vas a mover inercias, tú vas a mover muchos intereses que estaban ya incrustados dentro de la propia organización. Claro. Que yo creo que en el momento de rodearte de los colaboradores, permitías que hubieran huecos que fueran llenados por personajes como los que ustedes mencionaron. Entonces, así como, por ejemplo, ahorita hablábamos de los transgénicos, y ahí desde la parte de la parte de la producción, de la parte de la nutrición, que pueden ser mejores, o de la parte legislativa en el sentido de que pueden aportar más calorías. Bueno, imagínense ahora todos los términos de ciencia y tecnología, todo el trabajo que tiene el CONACYT, y cambiar todos los términos de ciencia y políticas de todo lo que involucra innovación, desarrollo, transferencia tecnológica, investigación básica, investigación aplicada. Son muchos ejes. Entonces son muchos problemas para resolver, y lamentablemente yo creo que el cambio, al ella decir, digamos, acuérdense que el problema del CONACYT viene desde antes del 1 de noviembre, del 1 de diciembre, que fue la posición de López Obrador. O sea, el año pasado fue un año muy, muy raro para Caótico. México, porque Sí. a partir del 1 de agosto parecía que tuviéramos dos presidentes en funciones. No sé si recuerdan ustedes, pasaba cualquier cosa, iban con Peña Nieto y como que ni lo opinaban, y iban directamente con Obrador a ver cuál era la opinión de él cuando no había tomado ya cargo, y como que ejercía, ¿no? Claro. Entonces, cuestiones de CONACYT, cuando se hizo el nombramiento, ya desde septiembre estaban pegándole a la directora, Así porque venían cambios fuertes, y entonces yo me imagino que en las mesas de transición, cuando estaban entregando poder, pues hubo choques. Y seguramente hubo fisuras, y esas fisuras pueden llegar a generar que no tuvieras tú todo un grupo que te apoyara atrás y permitiera que se filtraran personas como las que se filtraron. Ahora, para mí el problema, fíjate, es que yo veo, yo estuve muy pendiente de este caso, y yo estuve escuchando la entrevista que le hizo Aristegui a la directora de CONACYT. Ajá. Ledesma renunció por presión
Claro. Ella dijo que él había renunciado. Ella Sí. no corrigió Sí, sí, el sí. nombramiento. Así es. Entonces, yo como científico digo, oye, yo estoy seguro que hay gente preparada para tomar la dirección de difusión de ciencia y tecnología del CONACYT, que es un puesto clave. No dudo que Ledesma haya tenido el perfil, pero yo creo que personas con mayor experiencia hubieran hecho un mejor papel que él. Claro. Pero a mí lo que me quedó como con un signo de interrogación es, oye, entonces si él no hubiera renunciado, no hubiera pasado nada. Y seguía. Exacto. Entonces, Sí, sí. yo creo que dentro del propio, digamos, como un ejercicio cuando estás en el gobierno es si tú metes la pata, reconócelo y corrige. No hay problema. Como todos, Claro. ¿no? Reconoce que tienes un problema, no sabes que tienes que corregir, pues corrige, pero cuando te ciegas es cuando, ahí yo creo que son como mensajes que la gente empieza a pensar o empiezan a filtrarse información dentro de toda la gente. Oye, es que no puede ser, ¿sí me entiendes? Claro, completamente. Y supongo que esto no ha sido el primer caso. Creo que aquí en México, en cuantas cuestiones políticas, pues no hay gente así. O sea, creo que no estoy diciendo que alguien que porque no tenga la maestría en comunicación no debe estar en ese puesto, ¿no? Pero todo en aquel entonces tenía un ambiente polémico, ¿no? Y eso causaba... Bueno, cabe recalcar que la ciencia nunca había estado en las noticias. O sea, así a este nivel en el que ha estado la ciencia nacional, nunca había estado en las noticias. Y todo parecía ser polémico porque todo creo que hasta cierto punto era nuevo, ¿no? Porque tampoco nunca se ha escuchado nada. Estoy seguro que si CONACYT ha hecho cosas malas, no son exclusivamente de esta administración. Han pasado en sin fin y seguirán pasando, estamos conscientes de Sí, eso, ¿no? justamente lo que queremos que suceda, en parte con el programa y en general en la vida, es que la gente se empiece a involucrar más, ¿no? Que se empiece a involucrar más con la ciencia y todo este tipo de cosas que parecieran no tener sentido que estén pasando, pues que la gente también las comente y que la gente también sea consciente de lo que está sucediendo y que reaccione acorde, ¿no? Eso es Claro. lo que quisiéramos que pronto suceda. ¿Y tú qué opinas, Tania, del hecho de que se ponga una H en la cuestión de CONACYT? O sea, que seas humanidades, ciencias y tecnología, ¿no? O Sí. Humanidades y tecnología. humanidades, ciencia y tecnología. Esta H muda, ¿no? Ahí en el logo de CONACYT. Con A, sí. Sinceramente no me causa ningún conflicto. Exacto. En realidad eso va a pasar cuando aprueben la ley en el Senado. Ajá. Tenemos una ley ahí parada, todos lo sabemos. Sabemos que está ahí detenida por lo que comentaba, ¿no? Como cierta presión, porque al conocer el contenido, pues nos llevamos varias sorpresas, ¿no? De los cambios que hay de la ley actual a la ley propuesta. Ajá, coméntanos. O sea, la ley actual en su artículo primero, nos habla de la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno actual está, primero, la preside el presidente, 2 veces al año, y la conforma, evidentemente, el director de CONACYT, los secretarios de Estado, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, el presidente de todo, o sea, los presidentes de todas las academias, sí. academias u organismos, Ah, ok. y el famoso foro consultivo de ciencias. Claro. ¿Qué sucede con la ley propuesta? Ya no están. O sea, sí los toman en cuenta en el argumento, en el cuerpo de la propuesta, pero ya en la ley así, la que ya se va a votar, la buena, pues no están. Entonces yo creo que ahí parte todo, ¿no? Desde el momento en que la proponen. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca del foro consultivo? Porque nosotros sabemos, pero pues probablemente haya mucha gente que no está como actualizada respecto al Bueno, foro. realmente no solo es el foro consultivo, es decir, bueno, a ver, todo parte desde que Andrés llega y dice, vamos a transformar, vamos a entrar en una cuarta transformación, lo cual en un principio a mí también me parecía correcto. Vamos Ajá. a entrar en un momento de austeridad. Al momento en que él dice momento de austeridad, todo el mundo pensaba, se van a bajar los sueldos, porque aparte lo dijo. Entonces, pues hasta ahí también la gente dice, o sea, se ve que aquí va a haber un cambio. Pero era más de fondo, o sea, Sí, él por a lo supuesto. mejor, digo, por la premura con los medios de comunicación, no detallas y nada más dice vamos a entrar a una austeridad republicana. Entonces, lo que no se sabía de fondo era pues lo que había tras bambalinas, ¿no? Es decir, bueno, a ver,
¿cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a entrar a esa austeridad? Bueno, pues vamos a recortar sueldos, vamos a despedir gente. Y aparte, pues la que se vaya sola, ¿no? Porque no va a estar de acuerdo en los sueldos. O sea, empezaron a modificar toda la estructura gubernamental, que la verdad es un monstruo. Y sí, también había muchos puestos que pues también eran innecesarios. Por supuesto. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que dentro de todo lo que él elimina la asesoría en ciencia y tecnología que lleva directamente el presidente. El año pasado, o bueno, antes de que saliera Peña Nieto, él tenía de asesor a Elías Micha, el doctor Elías Micha. Una cosa es el asesor científico, quien asesora al presidente, y otra cosa muy diferente era el CONACYT, ¿sí? Claro. O sea, sí tenías al CONACYT y definitivamente, digo, si el presidente consultaba algo con él, les iban a contestar, pero pues tenía aquí del lado a un asesor en ciencia. Ajá. Él elimina esa figura, él elimina prácticamente a todos los asesores, se queda con unos cuantos, entre ellos Poncho Romo y algunos, ¿no? Que prácticamente ellos son empresarios y su visión es eso, o sea, una visión empresarial. Difícilmente un empresario te va, ahora sí que a dar una buena opinión o le va a decir al presidente, oye, a la hora que salgas a hablar, pues el tema es por aquí, ¿no? O sea, Claro. realmente ellos, pues su visión es otra. Entonces, al eliminar esa figura, se queda solo con CONACYT. Pero si él elimina, las demás dependencias también tienen que eliminar. Ahora sí que no quiero decirlo porque igual y no es así, pero dicen, bueno, a ver, solamente quédate con lo más necesario, Claro. ¿ok? Por un lado. Por otro llega María Elena. Ujú. Sí, ¿verdad? Álvarez. Sí. María Elena Álvarez. ¿Qué sucede? Ella no es política. O sea, No, algo que no. nos tiene que quedar claro a todos Sí, los sí, sí. científicos es que ella no es política. Y si ella Ujú. no es política, no va a poder comunicar políticamente correcto el mensaje ni de la cuarta transformación, ni del nuevo CONACYT. O sea, Claro. no va a poder comunicarlo porque, ojo, o sea, los medios son canijos y te equivocas Comen. en una coma y ya valiste. O sea, Sí, sí, ya se malinterpreta. Entonces, entra la parte de, bueno, ¿por qué no tienen una buena área de comunicación? También, pues para eso están. Entonces, empieza ya a hilarse todo y que resulta que se empiezan a filtrar desde antes, como Así comentaba es. mi compañero, empiezan a filtrarse ahí cosas, ¿no? Documentos. Documentos, y todo el mundo empieza a exaltarse. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? A raíz de eso, ya empieza la especulación, empezaron a hablar de recortes, todavía no llegaba el presupuesto y ya hablaban de recortes, Así es. ya hablaban de me quitaron la luz, me quitaron el internet, esto, el otro. Bueno, ¿a qué voy? Yo en lo particular, jamás vi un documento oficial donde ella o el CONACYT dijera, va a haber un recorte, voy a cortar la luz, esto y el otro, o que el SNI, o sea, todo. Era, ahora sí que solamente lo comentaban, pero no había un documento y lo que queríamos, y porque debemos de pedirlo como científicos es, ¿dónde está el documento? Claro. Sí, o sea, Eso es. dame hecho, dame prueba. Entonces, no había. Que de repente sale por ahí algún documento y todo, pues sí, pero son documentos aclaratorios. En sí, un documento oficial, Oficial. Ujú. donde ellos digan, vamos a proceder de esta forma, no lo hubo. Digo, yo quiero tratar de aquí en tu programa hablar lo más imparcial posible. Sí, por Entonces, supuesto, lo agradecemos. no había un documento. Entonces, pues empieza la especulación y luego aparte los medios también, ay, qué bárbaro, no ayudan mucho. Cualquier comentario de cualquier investigador o esto, el otro, ya lo toman como un hecho, lo sacan como una nota y aparte son medios pues reconocidos, medios que uno asume que son serios. Pero lamentablemente súper amarillistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a compartir y empieza a comentar y bueno, ya se empieza a hacer un caos. Incluso dentro del mismo gremio científico empiezan a hacer eso también de compartir y cuando dices, bueno, oye, espérame, o sea, tú no. O sea, vamos a investigar, vamos a debatirlo, pero no generes más polémica de lo que ya hay, ¿no? Porque Sí. todos vivimos aquí en México y queremos pues, lo mejor para México. Sí, de hecho, ese punto que comentas es algo importante. De hecho, tenemos una imagen, lo que es el oficio, el primer oficio, Ujú. en el que, bueno, ahí se muestra. Creo que es el único que yo encontré. Lamentablemente no se puede apreciar muy bien, discúlpame. Pero es el único que se encontró que fue de las primeras filtraciones por parte de la gente de CONACYT
para los medios de comunicación. No para nadie más, ¿verdad? Para los medios de comunicación. Y aquí lo único que se habla, firmado en aquel entonces por la doctora Marilena, pero está firmado como integrante del equipo de transición, ¿sí? Y una y las 11 propuestas que tenía ahí ella era que se iban a quitar ciertas convocatorias, la de Zagarpa, el programa de apoyos para actividades científicas y tecnológicas de innovación, y un sinfín, que incluso la convocatoria de fondos de CIBIOGEM, que es del que estamos hablando, de más convocatorias abiertas en CONACYT. Y bueno, son 11. Y lo que más impactó para muchos, los contratos de cátedras de CONACYT aún no firmados, que es el punto número 10. Entonces, esto fue en la parte de transición y se filtró y ¡pum! Como tú dices, ¿no? Entró el pánico, todo esto no está autorizado, es una propuesta, y empezó pues el miedo formó parte, ¿no? Pero fíjate, Daniel, que hoy en día, bueno, yo colaboro con algunos científicos que están trabajando por medio de cátedras CONACYT, y es digamos, ha sido un hecho que disminuyó el número de cátedras, y algunas cátedras que se iban a hacerlo, digamos que este año tenían que firmarse para en principio agosto o septiembre, hoy en día siguen sin firmarse. Entonces, por ejemplo, hay casos específicos de investigadores que están en su segundo año de postdoctorado, financiado por el propio CONACYT, que aplicaron a cátedras, y cátedras dijeron, sí, mira, aquí tienes la cátedra, renuncia a tu segundo año de postdoc porque no puedes tener 2 apoyos al mismo tiempo. Así en es. CONACYT. Renunciaron y no han firmado la de cátedras. Y eso fue en julio. Entonces, yo creo que el problema de la austeridad que mencionaba en ese momento es de que lo aplicaron a rajatabla. Y muchas veces es como, digamos, aplícalo en tu casa. Quítale a todo el 50% y te vas a dar cuenta que te va a salir caro, porque a lo mejor ya no tienes que pagar gasolina y te va a tocar agarrar un taxi. O se te dañó el carro. O, digamos, hay muchas cosas que tienes que estudiarlas a más a detalle. Pero por otro lado, la filtración de información yo creo que tiene que ver con lo que les digo, que hay mucha inercia por parte de gente que está incrustada en el sistema y que se estaba alimentando del sistema. Así Digamos, es. el sketch que mencionaban de Ackerman y Sabine. Digamos, realmente hay muchos científicos que incluso pueden estar en el SNI, pueden tener incluso niveles elevados en el SNI que no hacen ciencia. Sí. Entonces, Todos somos testigos de eso. Entonces, en la discusión que se está haciendo, por ejemplo, ahora hablando del Sistema Nacional de Investigadores, que está relacionado con esto, hay una discusión porque ya estamos celebrando el 35 aniversario del SNI, se quiere cambiar el reglamento, y mucha gente, cuando estoy hablando con colegas, dicen, oye, es que si me aplicaran estas reglas para los que están ahí arriba, yo estoy seguro que ellos no lo pueden solventar, no pasan. Sí. Entonces, a eso yo me refiero en el sentido de que hay muchos intereses para que no fluctúe este cambio, ¿no? Y nada más estamos en la parte de ciencia. O sea, lo hemos visto. Sí, en temas no, de claro. corrupción, apenas están tocando Pemex, empezaron algo de la CFE. Oye, pero ¿cuántos organismos no tiene el gobierno? Era lo que tú decías, es un animal gigante, Sí. un pulpo con una gran cantidad de brazos. Han tocado 2 y la gente está escandalizada, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que en la parte del CONACYT, y no nada más en el CONACYT, sino en general, no hay un libro guía de qué significa la cuarta transformación. Sí, claro. Y entonces la gente que quiere mantenerse informada, ¿no? Los científicos, que es una parte crítica de la comunidad, en el sentido que es la gente que más, por la propia profesión, tenemos que estar informados de lo que pasa en todo el mundo. Sí. Entonces, eso nos hace tener una visión un poquito más global de cualquier problema que pueda presentar en el país. Al no tener este libro de guía de qué es lo que está, hacia dónde vamos, en ciencia, en información, digamos, en petróleo, en energía, como que ya sabemos, vamos a seguir con petróleo y todo el mundo no puede ser. O sea, estamos en Monterrey, oye, ¿cómo va a ser que nos sigan vendiendo la gasolina más mala de todo el México, y aquí somos 6 millones de personas, y es una situación que yo creo que la gente debería de pedir, de alzar la voz, porque el gobierno como que ya no pudo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que sí hay, cuando no tienes un libro texto de un tema, Claro. permite que yo diga A y puede que sea cierto, y tú me digas B
Y puede que sea cierto, porque no sabemos. Entonces, en ese sentido, como que no sé por qué no se han sacado los lineamientos de hacia dónde vamos. Yo creo que es porque quieren hacer un cambio a fondo. Sí. Y en el momento que se quiere hacer un cambio a fondo, si así, mira todo el ruido, era lo que tú decías hace un momento. Efectivamente, la ciencia y la tecnología nunca había tenido tanta discusión y tanta difusión en los medios de comunicación en México. Qué bueno que sea. Sí, era necesario. Qué bueno que sea, pero sí, sí hay un sinsabor, como porque no sabemos realmente precisamente hacia dónde va. Es que creo que ese No, es no, y aparte, disculpa, y aparte sí deberíamos, yo creo que deberíamos de empezar por exigirle al presidente que le suelte un poquito más los micrófonos a los secretarios de Estado. O sea, ya hace mucho que no escucho a Olga, no escucho a la secretaria de Energía, Sí. o sea, Él no siempre puede ser el vocero. ¿perdón? Que él no siempre puede ser Sí, el vocero. o sea, Todo digo, lo- a él lo escucho, Sí. o sea, día y noche, o sea, está bien, pero debería soltar el micrófono a los demás secretarios y yo creo que antes de soltárselos, entablar una comunicación para que no diga uno y luego al otro día lo desmienta y le diga, no es cierto, yo no apoyo eso, no propongo eso, ¿no? Entonces, hace falta más comunicación entre ellos, que les suelte el micrófono, que ellos agarren las riendas y nos den una explicación, cada quien en su área. En este caso, Marilena tiene que volverse más, pues le gustó no más política porque Claro. sí es científica, pero ahorita está en un puesto político, usando recursos públicos y algo importante, o sea, no hay que tenerle, sí es molesto los recortes, pero si de verdad nos mostraran a fondo en qué se va cada peso, Exactamente. entonces yo creo que comprenderíamos muchas cosas. Y es cierto, o sea, tiene poco de que entró y trae mucho rezago, trae mucha corrupción, hay mucha lentitud en todo el aparato gubernamental para echarlo a andar y que la gente vea resultados inmediatos y a corto plazo. Entonces, si nos mostraran o nos transparentaran cada peso, entenderíamos cosas, y si hubiera más comunicación de ella con el resto de los organismos, como las academias, el foro y demás, para poder eficientar el gasto. Nada más para cerrar el punto, antes de concluir la legislatura, les propuse, les dije, vamos a agarrar, hay que aclarar aquí, en el presupuesto de egresos, el anexo 12 trae 90, bueno, cuando yo me fui, lo habíamos dejado como con 90,000 millones aproximadamente. Para ciencia y... El anexo 12 que te incluye todas las secretarías de Estado, Ok. incluyendo el CONACYT. Al CONACYT Ya. se quedó con 34,000 antes de salir. Entonces, 34,000 millones. Ahora, Sí. sí. ¿A qué voy? Mi propuesta fue muy sencilla. A ver, si se les preguntó a todas las secretarías en qué estás gastando el dinero que te dan de ciencia y tecnología, y nos contestaron prácticamente que lo usaban para gasto corriente, o en el caso de gobernación, y sí lo digo porque tengo el documento, no lo estoy usando en ciencia, yo lo estoy usando en otra cosa. Claro. O sea, eso fue súper molesto para los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología. No querían que se filtrara ese documento. Afortunadamente lo logré recuperar. Lo expuse en el pleno. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, ya no hay vergüenza, ya no hay nada. Claro. Se los expuse en su cara y ellos platicando en las curules. Y les dije, a ver, si no lo están usando, agarremos todo ese dinero, se lo vamos a dar a Ciencia y Tecnología y hay que convertir. Hay que transformar a CONACYT. CONACYT ya fue rebasado. Necesita ser una secretaría de ciencia y tecnología. Ya no puede ser un simple consejo. Ya Claro. no da para eso. Ahora, una secretaría ocupa dinero. Y yo les dije, no le vas a quitar a nadie. El mismo dinero del anexo o el mismo dinero del ramo 38, dáselo directamente a Ciencia y Tecnología y conviértelo en secretaría. No le estás quitando nada a nadie. Si las secretarías no lo usan para lo que deben, dáselo a CONACYT. Él sí lo va a usar para lo que debe. Obviamente, en ese momento éramos oposición, gobernaba el PRI, votaron en contra, no pasó la propuesta. Entonces, ya desde ahí ya se veía que, pues, que Elena iba a enfrentar realmente, Todo. o sea, el todo por el todo. Ahora, Sí. ¿cuál es el punto? Que transparente más, que trate de eficientar el gasto y que trate de comunicar más y mejor
hacia los medios y hacia el gremio científico. Necesitan, urge saber qué está pasando y que ella sea más empática. Siento yo que ella ha sido como... Cortante. Más que cortante, se ha separado, se está alejando. Sí, Eso no exacto. puede ser posible. Pero fíjate que yo ahí quisiera comentar algo, por ejemplo, y complementar lo que mencionan ustedes del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Yo llegué aquí a México en el 2003, que era la última parte de Fox, y creo que fue una ley que se creó en ese momento, el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. O no sé si estaba antes, pero no se ejercía. Y como que juntaron a todos los niveles 3 que habían y a toda la gente que hacía ya investigación aplicada, que ya hacía cosas tecnológicas, y se juntaron en el DF para hacer el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Entonces nació de la propia familia de la ciencia y la tecnología de México, como, digámoslo, como yo diría que en ese momento como un apoyo a CONACYT, como un ente fuera de CONACYT que hiciera ruido en la sociedad, con los diputados, con el gobierno, para el apoyo y la difusión de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y la apropiación de la ciencia, apropiación de la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es el problema que yo veo ahorita? Los que están, y eso tiene que ver con la ley que tú decías hace un momento, los que están dirigiendo el foro consultivo eran los que estaban trabajando en direcciones en el CONACYT, en la administración pasada. Entonces, todos los, digamos, hablábamos hace un momento, no sé si sea tema más adelante, de lo que pasó, que se filtró el restaurante de 15 millones del CONACYT. No, tú adelante. Y yo digo, oye, pero el director anterior aparentemente tenía un chef privado. O sea, ¿cómo los periodistas no dijeron nada en ese momento? Pero ahorita que pasó esto, ahí sí y se clavaron ese punto, ¿no? Entonces, yo creo que ese contrapeso que es necesario que tenga todos los ámbitos, en el caso de la ciencia y la tecnología, el foro consultivo, ahorita está como muy polarizado, porque los que estaban ahí, los que estaban en el CONACYT en direcciones, en cargos de toma de posición, son los que están ahí. Entonces, dentro de los propios científicos, como que ya pues, lo saben, o sea, lo estamos viendo. Entonces dicen, oye, es que, ¿sabes qué? A lo mejor este contrapeso no es el que se requiere, sino que se requiere que uno nuevo, pero por la ley está definido que sea ese. Sí, claro. Entonces, ahí entra un punto que... En la ley no está definido, de hecho lo quitan. Sí, lo quitaron. Bueno, en la nueva. Sí. La propuesta es que lo quitan. Bueno, yo conocí a Pepe Franco, disculpen, el doctor José Franco. Sé que no estaba en ningún cargo de CONACYT, él estaba como presidente del foro. El foro se crea, como tú comentas, para ayudar al CONACYT, o más bien para ser el intermediario entre CONACYT y el Poder Legislativo. Okay. Se hace ley, incluso lo votamos durante mi legislatura, donde dijimos, bueno, ya, de una vez por todas que quede en la ley y que el foro consultivo sea precisamente ese organismo como intermediario para el legislativo y CONACYT. ¿Qué sucede? Que cuando te juntas en las comisiones de ciencia y tecnología, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, la mayoría de los diputados no tienen una carrera. Sí. Entonces, ¿para qué? Entonces, para eso está el foro. El foro entra en acción. Cada que hay una sesión de ciencia y tecnología en comisión, entra el foro consultivo, inmediatamente empieza a asesorar, nos asesoraba a todos, incluso yo siendo el gremio de todas formas me asesoraban, y cuando habían propuestas, iniciativas de ley propuestas por los diputados, el foro la revisaba, a ver de qué trata, ok, y se las pasaba a gente más especializada en el tema. Y ya ellos decían, quítale, muévele, mejor que no pase, si pasa, o sea, nos ayudaban. Pero al final de cuentas eran propuestas, quienes decidíamos éramos nosotros. Por supuesto. Entonces, a mí me agradó la idea, nos gustó, les gustó incluso a los diputados que no tienen nada que ver con ciencia, salieron muy, muy empapados del tema. Entonces, sí, en ese punto sí se me hizo muy lamentable que lo quitaran, y que ya no tuviera participación. Ahorita como que andan en pláticas, pero ¿qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad de eso? O sea, eso no es, va a estar o no va a estar. No se definen y esa parte también como que a los científicos no les agrada. Yo creo que ahorita ya sin querer queriendo tocamos ya varios de los puntos que estaban en la lista. Eso es muy bueno porque estamos a punto de ir a un corte en unos segundos. Yo creo que ahorita que regresemos podemos ir con los demás puntos. Hacemos una pequeña conclusión. Volvemos en unos momentos. The effect of cymatic frequencies on matter.
solely and completely to sound. Muy buenas tardes y continuamos ya en esta última sección del programa Pareidolia y creo que vamos a concluir con el último punto que comentaba Tania, de que es algo completamente nuevo todo lo que está pasando, es una vera transformación de fondo, realmente nada está dicho, como decía aquí nuestro doctor invitado, no hay unos lineamientos claros, todo esto crea incertidumbre en el ámbito más crítico que hay, que es el científico. Y aparte, como tú bien decías, ¿no, Tania? María Elena tiene que ser más política. Y por lo mismo de que su manera de comunicación no ha sido lo mejor en estos años, al decir que incluso en un tuit que la llegada de la luna era un avance tecnológico inútil y cosas por el estilo cuando fue el aniversario de alunizaje. Y todo este tipo de cuestiones ha generado un ámbito muy confuso, ¿no? en la comunidad. Entonces sí, eso creo que es un punto bastante importante para concluir, que ocupa una comunicación mayor. Y sí importaba que fuera del erario para que existiera la transparencia total. Sí, doctor, si quiere empezar con sus conclusiones de su parte, de un condensado para que la gente se quede con lo más importante de lo que hablamos el día de hoy. Pues yo lo que, digamos, para concluir en ciencia y tecnología, ahora con el gobierno que tenemos, yo creo que creo que hace falta la participación por parte de la sociedad, y en el caso hablando en términos de ciencia y tecnología, yo al pertenecer al miembro del Sistema Nacional de Investigadores, hubo una encuesta para los que estamos en el sistema para ver qué cambios se iban a colocar. Y no me van a creer, pero yo, no sé, puedo conocer 200 investigadores aquí en Nuevo León. Se la mandé como una semana antes a los que más que pude, y luego se las pregunté 2 semanas después si le habían respondido, y muchos de ellos me habían dicho que no. Entonces, fíjate, si nosotros, que somos en principio mismos, la élite en sentido de la ciencia y la tecnología en el Estado, y bueno, y aquí en la Federación, y no estamos participando de los canales que nos permiten la intercomunicación con la gente que toma las decisiones, y no lo hacemos. Sí, imagínate con el resto. Entonces yo lo que creo es que hace falta mucho trabajo en la parte de participación ciudadana y en todos los ámbitos. Sí. Pero yo creo que todavía estamos a tiempo. Yo creo que estamos Claro. a tiempo. Digamos, ese es otro punto, que pareciera que estábamos en el último año del gobierno, cuando realmente estamos en el 7º, 8º mes. Entonces, como que también esa es otra cosa, que digamos, cualquier cosa como que es criticable, como si se acabara el mundo, y oye, espérate, es que estamos en un cambio. Entonces, yo me quedaría con eso, que hace falta participación, que estamos en una transformación y que tenemos que estar inmersos en ella. Sí, la cuestión de la participación yo creo que es fundamental. Incluso en el Congreso Nacional de Física, que fue ahora en Tabasco la semana pasada, se comentó en la Asamblea General de la Sociedad Mexicana de Física, que hay muchas personas que tienen quejas al respecto de cómo se están manejando las cosas, pero realmente no están participando, solo están hablando y solo están como, pues sí, criticando. Y yo creo que eso se replica y se repite en muchas otras áreas. Incluso ahí mismo en la facultad, la sociedad de estudiantes la Asociación de Estudiantes de Física, también ahí lo vivimos, ¿no? O sea, con personas que solamente con el hecho de participar ya, o sea, se viviría un ambiente totalmente distinto en cuanto a la ciencia de la facultad. Pero fíjate que es una cuestión de, digamos, el incentivar la participación ciudadana es una cuestión como, pues, yo diría como una política de Estado. O sea, si tú incentivas desde los niños, así como tú le dices que tienen que saludar a los adultos, que tienes que respetar los valores, yo creo que sería como un valor. La participación ciudadana es un valor que tú tienes que incentivar en tus hijos, incentivarlo en toda la sociedad, porque en medida en que nosotros tomemos un papel en la toma de decisiones, va a ser esa decisión que tome el gobierno, pues entonces va a ser más acertada respecto a lo que necesita la sociedad. Claro. ¿No? Entonces, mi conclusión sería esa. Sí. Muy bien, muchas gracias, Sí, doctor. completamente, te secundo, hace falta más participación. Siempre he dicho que cualquier tema en el país es corresponsabilidad, no todo es de gobierno, también somos parte de.
Y pues si no alzamos la voz, ¿cómo? O sea, yo sé que está muy de moda las redes sociales, yo lo entiendo muy bien, pero hay otras formas también, hay otras formas de poder exigir. Entonces yo creo que sí hace falta más participación del gremio. Ha habido marchas incluso pro ciencia y creo que aquí en Monterrey no ha salido nadie o no me he enterado. No nos hemos enterado. Sé que la Ciudad de México siempre es el que se lleva el número 1 En marchas. en marchas. Entonces yo creo que sí, más corresponsabilidad, que nos quede claro que también somos parte de. Si algo sale mal, también somos parte de eso. Claro que sí. Definitivamente. Y yo le hago un llamado al presidente, de verdad, necesita ponerle más atención al tema científico. Urge, conmino a que de verdad, por favor, pueda crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología en nacional. Sí, también comentábamos hace rato que sí existen secretarías de ciencia y tecnología a nivel estatal, ¿no? O sea, eso hay que replicarlo a nivel nacional y también debería replicarse, ¿no? Estatalmente en los, por ejemplo, que en Nuevo León sería útil, ¿no? También. Sí, pues aquí tenemos el I2T2, pobremente abandonado, y lo digo con conocimiento de causa. Se le ha asignado 0 pesos, literalmente 0 pesos en cada presupuesto estatal que han aprobado aquí en el Congreso del Estado. Así que también, pues no sé si hacerle un llamado a Jaime, porque la verdad dudo que vaya a hacer caso en este sentido, ¿no? Pero sí es importante, de ahí viene el hecho de que estamos siendo abandonados, literalmente. Acabo de meter una iniciativa en el Congreso del Estado, aprovecho para un paréntesis, donde pido que se cree la ley de ciencia y tecnología. Ya hay una, pero es como una especie de ley de emprendimiento y una cosa así, pero está como más orientada a la parte económica. Y es otra cosa también que hay que decir, no hay que confundir economía con educación, con ciencia y tecnología. Si bien pueden ir de la mano, no son lo mismo, entonces hay que aclararlo. Muy bien, pues yo creo que con esto damos por terminada esta sesión. Y el próximo programa, ahorita pues hay muchos puntos en los que no ahondamos suficiente y otros puntos más que están pendientes, bastante interesantes, que vamos a tener que tocar en el siguiente capítulo. Sería Ciencia y Política en México, parte 2. Y pues espero que estén con nosotros en el próximo programa también. Sí, recuerden que va a ser todos los jueves de 5 a 6 en estas redes sociales. Lamentablemente, como este episodio es grabado, esperamos que de todo lo que se acaba de decir, si notaron algún error, que alguna otra pregunta, las podemos contestar en el siguiente programa sin ningún clase de problema. Agradecemos obviamente al Tecnológico Monterrey, al Instituto Tecnológico de Nuevo León, para todo el espacio que se nos otorga y también para darnos por parte de Pareidolia y aquí del Tec de Nuevo León un ligero regalito a nuestros primeros invitados. Muchas gracias. Muy bonito. Me gusta. Y bueno, pues creo que sería de nuestra parte todo. Los esperamos. El próximo martes, no jueves. Exacto, dije jueves, ¿verdad? Dijo jueves. Ok, martes. Que vean que también nos equivocamos, ¿no? Aquí también. Ok, bueno, sería todo y hasta pronto. Bye. Bye.